¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Samsung, el cual viene con capacidad de reproducir películas en tercera dimensión 3D. Estamos hablando del modelo BDH6500, que por cierto, en este momento que grabo el video tengo dos equipos, uno adicional igualito al que estamos observando, que también pues va a tener el mismo desempeño que el que ya estamos mostrando ahorita. Ok. Eh, Técnicamente este equipo nos va a permitir disfrutar de contenido en discos duros externos, así como también en memorias USB, reproducir archivos AVI, MP4, MKV, archivos Matroska, así como también lanzar contenido desde el celular una vez que te hayas conectado a la plataforma de YouTube. Ok, por ejemplo, yo traigo mi móvil y quiero ver de repente un video desde YouTube, pero lanzándolo pues a la pantalla. Vamos a usar de intermediario este equipo para poderlo visualizar ese video en tu pantalla. Ok, entonces eh, si quieren ver exactamente cómo funciona este equipo y qué calidad de video y de audio nos ofrece, quédense a ver este video no sin antes apoyar con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder contenido. ¿Ok? Bien, pues estéticamente, físicamente el equipo está en términos generales bien, obviamente en la parte superior, como son equipos que no vienen protegidos, tiene rayones, tallones, etcétera, los cuales pues la mayoría de veces son inevitables. Ya son equipos de al menos 9 10 años de antigüedad, entonces pues tienen detalles estéticos en la parte superior. Aquí en la parte inferior tiene una pequeña grieta, no es la gran cosa la verdad, pero sí el plástico sí está grietado. Menciono para que después no vayan a pensar que no nos dimos cuenta o algo. Sí lo tiene, pero no afecta para nada su desempeño. En el momento ahorita que estamos grabando este video, tenemos otro ejemplar, es decir, tengo dos unidades idénticas a esta, el modelo BDH 6500. Tenemos dos unidades hasta ahorita que grabamos el video. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo la persona quiere disfrutar de una experiencia en 3D, una película en 3D, no solamente va a ser el reproductor el que hace todo, sino que vamos a necesitar la propia película que esté diseñada y preparada en 3D, así como también el televisor que sea especial 3D, las gafas, el difusor que es una especie de proyector el cual nos va a ayudar precisamente a obtener esa experiencia 3D. Entonces son varios elementos: el Blu-ray, la televisión, las gafas, el difusor y la propia película que esté en tercera dimensión. ¿Ok? Bien, entonces una de las características técnicas de este equipo también es que tiene conexión, bueno, la tecnología ENINET Plus. Esta tecnología ENINET Plus nos va a permitir utilizar el control remoto de nuestro televisor siempre y cuando estemos conectados vía HDMI, que en este momento así es, estamos conectados por cable HDMI. Ok, entonces este es el remoto de un televisor Sony, aquí lo pueden ver, Sony TV, y este remoto me va a permitir manipular la unidad, aunque no sea su control remoto original, vamos a poderlo controlar con este mando. Ok, eso es la tecnología ENINET Plus. Ok, asimismo esta unidad supuestamente, y digo supuestamente, se conecta por internet vía Wi-Fi, que es internet inalámbrico, pero en la práctica ya lo comprobamos y pues no se puede conectar de esa forma. La única forma en la cual podemos obtener o navegar por internet es estando conectados por cable Ethernet, que allá en el fondo, mira, este cable gris, este es uno de Ethernet, estamos conectados al puerto de la unidad y de esa manera es como el equipo pues va a obtener señal de internet para poder conectarse. Y por cierto, la única aplicación en la cual se va a poder conectar
es a la plataforma de YouTube. Es decir, no vamos a poder conectarnos a Netflix, lamentablemente, a Amazon, que son los principales, que en otros equipos de la misma línea Samsung, pero modelos más, podríamos decir, reforzados. Por ejemplo, los BDJ 5700, 5100, esos modelos sí se van a poder conectar a sitios como Netflix, Amazon, sin problema, ya a una velocidad mucho más rápida. ¿Ok? Pero en este equipo vamos a estar limitados solamente a la plataforma de YouTube. ¿Ok? Y lo que podemos hacer ahí, estando ya conectados, vamos a poder lanzar algún video que tengamos en nuestro móvil desde esa plataforma de YouTube, lanzarla en la unidad para visualizarla en el televisor. ¿Ok? Bien, entonces estéticamente este dispositivo Blu-ray está en condiciones aceptables, más que nada por la parte de la cubierta. Digo, observándolo a distancia no se mira mal el equipo, se mira bien, pero ya si te acercas y te fijas, vas a encontrar pues detalles estéticos, rayoncitos, tallones aquí, etcétera, ¿ok? Es algo pues prácticamente inevitable porque vienen pues en volumen junto con otros equipos, y pues lamentablemente en el camino suelen pasar ahí que se dañan, se estropean un poco en cuestiones estéticas. Ok, los controles de esta unidad van a ser los únicos controles, son cuatro que son de tipo touch. Va a ser el botón de expulsar bandeja, ahí está. Ok, el botón de stop, reproducir, encendido y apagado. Aquí al centro no hay nada. Ok, y por supuesto aquí en la parte frontal tenemos un puerto USB. Entonces ese puerto USB va a servir para poder visualizar, conectar, mejor dicho, en este caso, discos duros externos, ya sea estado sólido o los tradicionales discos duros mecánicos. Cualquiera de ellos dos vamos a poderlos conectar y visualizar el contenido, así como también memorias USB flash. Ok, más adelante vamos a hacer la prueba. En este caso también vamos a poder reproducir archivos MKV, que son los archivos Matroska, así como también archivos AVI y MP4. Ok, películas Blu-ray solamente va a aceptar originales, no acepta Blu-ray copias. Ok, bien, entonces vamos a empezar. En este caso ya tenemos la unidad encendida. Lo bueno de esta unidad que tiene su display aquí al frente, sabemos qué es lo que está sucediendo, y la interfase de esta reproductor es de la siguiente forma. Vamos a ver en la parte superior izquierda, eh, por ejemplo, en caso que tuviéramos un disco, aquí vamos a ver qué tipo de disco. No hay discos, correcto. Los sitios de streaming que están abajo, que ninguno de ellos nos vamos a poder conectar. Y en este caso multimedia, ya ahí vamos a seleccionar si es música, fotografía, video, etcétera. Ok, aplicaciones de Samsung, que en este caso pues tampoco no van a quedar sin efecto. Screen mirroring, que es lanzar el contenido desde el teléfono al celular. eh, También más adelante les voy a decir cómo. Y en este caso, mira, aquí estoy usando el mando de la televisión y lo vamos a apuntar, y ahí ven que realmente pues estoy navegando aquí con las flechas, estoy controlando la unidad. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar primero con lo que es el contenido en USB. ¿Ok? Para eso vamos a conectar aquí nuestro disco duro, que es uno de 300 gigabytes. Aquí tenemos el disco duro, este de 300 gigabytes, conectado vía USB. Vamos a sacarlo esto aquí. Ahí está. Ok. Una vez que está conectado, debe aparecer una leyenda, y esa leyenda nos va a indicar que ha detectado un dispositivo nuevo que está conectado a la unidad. New device connected, nuevo dispositivo conectado, lo interpreta como 0AS, lo cual es correcto. Y nos va a preguntar que sí, qué contenido queremos mirar. Vamos a darle
Este tiene puros videos. Yo sé que es puros videos, entonces vamos a darle videos. Ok. Y en este caso vemos que tiene una interfaz muy suave. Aquí vemos el contenido. A ver, vamos a ir acá. Bueno, vamos a ir a este. Y ahí te da la oportunidad de ver una miniatura sobre cada uno de los contenidos. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver esta parte. Ese video. Dale Enter. Vamos a quitar audio por cuestiones de copyright. Y ahí está reproduciendo ya de una vez. Ok. No lo vamos a enfocar mucho por la cuestión del copyright. Pero ahí lo está reproduciendo. Ok. Ahí está. Vamos a adelantar más. Se puede adelantar esto con las mismas flechas de navegación. Se puede adelantar. Aunque algunos archivos no te permite adelantarlos. Pero ahí está reproduciendo. En este caso parece que sí me dejó reproducirlos, ¿ok? Ahí está. Ok. Y ahí estamos reproduciendo parte del contenido. Se ve muy bien, la verdad. Se ve muy suave. Ahí podemos verlo. Ok. No lo vamos a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright. Vamos a darle a regresar. Y volvemos otra vez aquí a la carpeta, al contenido de ese Welcome to Derry. Para regresar, vamos a darle aquí donde dice folder, upper folder. Y aquí podemos pues entrar a otras carpetas, a más contenido, etcétera, ok. Vamos a ir por ejemplo a este. Ok, vamos a entrar aquí a este episodio. Ahí está, mira. Y se mira bastante bien, ¿eh? Muy suave que se ve. Ok. Ok, ahí está. Y ahí está el contenido, todo muy suave. Ok. Vamos a darle otra vez regresar. Eso es desde el disco duro. Ok, desde el disco duro. Que tiene puros videos. Entonces vamos a sacar el disco. Ok. Y va a aparecer aquí que el dispositivo está desconectado. En la televisión le voy a decir que ok. Ok, vamos a ver acá. Ya. Cierra la puerta de arriba. Estamos grabando. Vamos a ir a Home. Le vamos a conectar este USB. Ok. El USB sí tiene otros contenidos. Por ejemplo, vamos a ir a fotos. Y ahorita vamos a ver aquí que tenemos exactamente fotos. Vamos a de una vez darle Enter y empezar a visualizar. El control remoto de la televisión no tiene playback, pero va a empezar si lo tuviera, haría una especie de pasarela de diapositivas. Lo que sí tiene aquí, vamos a hacerle aquí playback, pero aquí. Ok. Ah, ok. Ahora sí, porque lo hicimos desde los controles físicos, los que son de touch aquí en la unidad. Y ahí está reproduciendo todo desde la memoria USB. Ok, esta memoria USB, todo muy suave. Ok, vamos a darle stop. Ahí ya no sigue reproduciendo. Vamos a darle regresar. Y otra vez regresar. Storage. Vamos a dar enter. Vamos a ir a... Bueno,
el contenido de... Por aquí debe haber una carpeta de música. Bueno, de video, perdón. Una carpeta de video. Es que los tengo aquí. Ahí está. Estos son los de video. Esto vamos a poner... Si vamos a poner ese archivo, playback. Y ahí estamos reproduciendo un archivo desde la memoria USB. Ok. Ok, ahí está reproduciendo. No lo vamos a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, obviamente. Pero ahí está reproduciendo todo muy suave. Ok. Igual vamos a darle return. Y ahora vamos a reproducir parte del contenido, pero de música. Ok, vamos a ir... Bueno, estos son archivos de música. Vamos a reproducir cualquiera de ellos, mira. Aquí estamos en el menú de música y ahí está reproduciendo desde la memoria USB. Ok. Vamos a darle stop. Y vamos a sacar el USB. Con el mando le vamos a dar aquí en Home para ir al menú principal. Y del menú principal vamos a empezar con la reproducción de discos. Ok. Bueno, vamos a ir primero con YouTube. En YouTube, por ejemplo, ustedes entran aquí a YouTube desde su celular y en la parte superior van a ver que está el recuadro como con unas ondas. Van a presionar ahí en Mirroring y en la parte inferior les va a aparecer el modelo BDH6500. Le van a poner conectar, lo van a tocar y van a esperar a que entre la aplicación. En este caso ya va a empezar a entrar a la aplicación. Y ya que entre completamente a la aplicación, vamos a seleccionar un video a reproducir. Ya está entrando aquí a YouTube. Dice que te registres, pero ahorita lo vamos a hacer. Ahorita vamos a escoger un video. Bueno, vamos a escoger este video. Vamos a reproducir este video de los automóviles. Vamos a reproducir. Ok. Y esperamos a que cargue aquí en el televisor. Ok, ahorita ya lo está cargando. Y ahí está. Mira. Ahí está saliendo este video lo estamos lanzando desde el celular. Y vamos a quitar la música porque el copyright está canijo. Ok. Pero aquí está. Este es el video que estamos lanzando desde el celular. Ok. Y ahí está saliendo de manera correcta. La calidad, la resolución de video, conforme va pasando el video, se va a ir notando más claro. Eso puede tardar depende, cada modelo, unos 3-5 minutos. Aquí, por ejemplo, mira, ahí ya cambió, ya se ve mejor el video. Ok. Nada más que se acaba de pausar. Es parte de lo mismo que está cargando. Ok. Pero ya una vez ya que cargue por completo ya se ve mejor. De repente puede ser que en alguna parte se pueda trabar el video. Vamos a regresarlo otra vez. Pero ahí está ahorita reproduciendo. Ok, ahí se está viendo bien. Y ahora sí la resolución ahí está bien. Ok. Ahí está reproduciendo muy bien. Bueno, aquí sí se ve un poquito más cuadrado el asunto, mira. La resolución no está tan buena todavía, lo notas por las letras. Pero en un rato más, como les digo, hay que esperar. Puede ser un minuto,
eh, unos 3 minutos máximo. Aquí ya cambió, mira, ya se ve mejor la resolución de los vehículos. Ya se mira más entero el detalle. Okay. Y conforme va pasando el video se va poniendo mejor. Ok. Aquí ya cambió, se mira mejor la resolución. Y ahí está. Ok. Y va a llegar un punto en el cual ese video se va a ver pues muy bien, ya con todos los detalles mejor. Ok. Pero pues a lo que vamos, que este video lo estamos reproduciendo desde el celular hacia la televisión. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a pausar el video. Vamos a pausar el video y ahí se debe tener igual. Darle playback otra vez y debe otra vez de reproducirlo. Nada más que en esta unidad sí es un poquito más lento. Playback, ahí está. Ok, está reproduciendo otra vez. Vamos a darle pausa. Ahí está. Ok, lo vamos a bajar y lo vamos a cancelar. Dice que se borrará de la fila. Vamos a decirle que vamos a cerrar el reproductor. Y de esa forma ya salimos del reproductor y va a regresar a la página de YouTube. Okay. Igual podemos navegar aquí con el control remoto. Lo podemos hacer. Ya es cuestión de que ustedes se registren aquí arriba donde dice sign in, que pongan todos sus datos, cuenta, etcétera. Entonces ya la televisión va a quedar lista para navegar en el canal de ustedes. Ok. Vamos a salirnos aquí de YouTube. Vamos a darle home y vamos a regresar al menú principal del reproductor para pasar a lo que es contenido en discos tradicionales, Blu-ray, DVDs, CDs, etcétera. Ok, ahorita en lo que va a cargar el menú, vamos a preparar aquí los discos. Ya está el menú, miren, ya regresamos al menú principal y vamos a darle lectura a los discos. Primero un Blu-ray original. Blu-ray original, expulsar. Ok, y vamos a darle play. Ok. Los Blu-ray copias piratas no los acepta. Ok, ahí está. En el costado superior izquierdo ya se pintó la carátula de la película. Muy bien, y ahí está reproduciendo ese disco que es original. Esta unidad va a aceptar Blu-rays región A y también regiones 1 y 4 para el formato DVD. Okay. Ahí está avanzando el tiempo. Estos son los cortos de cine. Tiene audio. No podemos saltarnos esta parte, pero ahí está. Ok. Estamos viendo. Ok. No podemos saltar esta parte, pero ahí está reproduciendo los avances de cine. No vamos a quedar mucho tiempo ahí. Vamos a ir ahora con una película DVD original. Esa es la película original. Y ahora vamos a ir con esta DVD original. Ok, rapidito ya sabe que es una DVD, ya la identificó. Y aquí en la pantalla, aquí está. Ok, ahorita vamos a esperar a que ya salga. Y estos son pues los avances. Ok, son los avances del cine. Vamos a darle un poquito de audio. Ok, no podemos dejar mucho el audio por cuestiones de copyright. No, tampoco no podemos adelantar las escenas. No las podemos adelantar. Ok. Vamos a sacar esta película. Y ahora vamos a ir con un DVD
o DVD copia. DVD copia, que también, mira, ya tiene sus rayones ahí bien feos. Y rapidísimo ya lo identificó, mira, aquí está. Este es el menú de la película, es una película copia, ok. Vamos a darle ahorita enter con el remoto. ¿Dónde estás? A ver, acá está el remoto, se anda perdiendo. Vamos a darle enter. Ahí está, ok. Ahí está ya reproduciendo sin problema. Es una película copia, no es totalmente digital, es todavía es previo, ¿no? Como que la grabaron así, no sé, pero no es 100% clon, ¿no? No podemos brincar los episodios. En este caso no podemos brincarlos porque el control remoto de la televisión no tiene para adelantar, para brincar. Aparte no lo permite la película, no le hicieron corte entre capítulos, escenas, no lo hicieron. Pero aquí está reproduciendo ya. Es una película que, bueno, empieza así. Ajá, exactamente, ahí está. Esta es una copia, ¿ok? Sale audio. Ok, no podemos dejar mucho tiempo el audio. Y por último vamos a echar un MP3, es un CD con más de 100 canciones. Y este disco también rápidamente, bueno, lo interpreta como disco de información. New device connected. Ok, vamos, bueno, vamos a acá. Y es data disc. Bueno, como sabemos que tiene pura música, vamos a ir aquí a música. Música. Igual nos va a aparecer aquí una interfase bien agradable con todas las pistas. Ok. Y ya en la parte superior, aquí nos va a permitir opciones. Opciones de... Bueno, otras opciones que no vamos a profundizar ahorita. Codificar, enviar, plays. Okay. Filtrar. Música. Debería tener otra para visualizar las canciones que no aparezcan así, pero igual no vamos a profundizar. Ok, vamos a darle play en alguna de ellas y quitamos el sonido. Ahí está. Ok, aquí en la parte inferior vemos controles de reproducción, modos de reproducción, con repetición, aleatorio, etcétera. Ok, aquí lo podemos escoger si queremos aleatoriamente. Shuffle on, con repetición, repetir uno, todos o desactivado. Ok, vamos a darle siguiente y eso va a ser al azar. Ok, otro al azar. Ok, vamos a
Ok, está tocando otro al azar. Se había tardado un poquito en responderme, pero ahí está. Una pausa. Seguimos. Ahí está. Ok, ese es el MP3 y vuelvo otra vez aquí al menú principal. Como pudieron ver, ahí está el disco MP3 reproduciéndolo sin problemas, todo muy suave. Okay. Y pues bien, de esta manera este reproductor Blu-ray de Samsung BD H6500 está funcionando de manera correcta para lo que es reproducir discos tradicionales, Blu-ray discs originales. No agarra copias, solamente DVD si agarra copias originales. Lo mismo para discos compacto, MP3, transmisión o lanzamiento de videos desde la aplicación de YouTube hacia la unidad vía celular. Lo puede hacer, ya lo vimos también. Y se conecta estando de forma alámbrica por cable Ethernet. ¿Okay? Supuestamente se conecta por Wi-Fi, pero no es posible en esta unidad. Así es que ahí lo tienen. Blu-ray Samsung en 3D funcionando de manera correcta. Hay 2 unidades disponibles hasta el momento. Y bueno, los invito a que lean la descripción. Ahí está el enlace directo vía Instagram. Ahí nos pueden escribir también. Hay fotos, videos, etcétera. Y ahí nos pueden mandar mensaje. Igual estamos leyéndolos aquí en los comentarios, ¿ok? Así es que si les gustó el video, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Ok, muchas gracias a la gente que nos escribe, la gente de México, Ciudad de México, Estado de México, saludos cordiales para todos ellos. Ok, yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.